Este ya lo trabajamos, fue el que hicimos la semana anterior. Hoy vamos a trabajar macromedición. Aquí tenemos el símbolo del medidor y le damos clic al transformador. Esperamos que la página cargue y una vez cargue la página nos muestra la actividad que tenemos que realizar. Entonces, de acuerdo con el plan de pérdidas de la compañía, se le solicita a usted la instalación de un sistema de medida semidirecto que totalice la energía saliente del transformador macromedida, que permita la comparación de los medidores de las unidades residenciales y para realizar esta tarea, pues debe seleccionar apropiadamente los transformadores de corriente, ¿sí? Realizar la conexión de los conductores en el macromedidor y tomar las respectivas señales, es decir, voltajes y corrientes en cada una de las fases de este circuito que quieren trabajar. Entonces, iniciamos. Aquí tenemos nuestra interfaz. Entonces, si nosotros le damos clic en la I, nos va a decir qué es lo primero que tenemos que hacer por la situación que acabamos de leer. El procedimiento nos describe qué tenemos que hacer. Entonces, primero, identificar el escenario. Estamos revisando el escenario. ¿Cómo configuramos el escenario? Entonces, tomamos a ese trabajador y seleccionamos los elementos de protección personal y colectivo que necesita él para hacer su actividad. Después de tener los elementos de protección personal, seleccionamos la señalización, en este caso el cono de señalización. Después de que se haga esto, se hace la comunicación contra el centro de control, ¿sí? Aquí para esto tenemos un celular en esta parte, donde se hace la comunicación. Después de hacer esto, seleccionamos la pértiga y el letrero de no operar para poder ir a abrir el circuito y una vez abierto, pues sí podemos trabajar. ¿Listo? Entonces ahí nos indica que tenemos que hacer eso. Después de instalar el letrero de no operar, podemos verificar que haya ausencia de tensión, ¿sí? Aquí con esto pues podemos revisar ese punto. Una vez se haya hecho ese procedimiento, seleccionamos la escalera para el ascenso. Aquí pues vamos a subir al transformador, a instalar los TCs, tomamos las lecturas de voltaje y corriente y después llegamos al macromedidor a hacer la instalación de este respectivo macromedidor y pues una vez terminemos vamos a lograr que se haga ese reporte de laboratorio que es lo que necesitamos. ¿Qué ecuaciones necesitamos aquí? El cálculo de corriente nominal en baja tensión, pues es como la fórmula que se utiliza, no es tan aplicativa, porque aquí más que todo vamos a utilizar la de relación de transformación, pero sí se puede revisar esa fórmula. Entonces, le damos clic aquí en el lápiz y nos dice que tenemos que tomar voltajes del transformador, intensidad del transformador, seleccionar la relación de transformación de nuestro TC. Sí, tenemos tres, pues la misma relación aplicaría porque tendríamos transformador trifásico y tendrían unas corrientes, podemos decir que equilibradas, que sean conexión estrella, y medir la corriente también de baja tensión y medir el voltaje de baja tensión para verificar esto con el TC. Si revisamos pues el otro entorno, aquí tenemos para borrar toda la actividad, si tenemos alguna duda, la calculadora por si tenemos algún elemento indispensable de cálculo y las preguntas que son preguntas anexas que nos permiten a nosotros subir calificación en nuestra actividad. Entonces, describir el funcionamiento interno de un medidor. Aquí nosotros tenemos que describir cómo funciona ese medidor. En la segunda, qué tipo de medidores conoce y cuál es el principio de funcionamiento. La tercera, cuál es la importancia de conservar un orden de las caras por las que cuál es el medidor de energía sensa la corriente que dirige la carga. La cuarta, cuáles son los rangos de corriente admisible para realizar la medida de consumo eléctrico de un transformador trifásico. Y creo que no hay más, son solo 4 preguntas. Listo, entonces, para iniciar la actividad, tenemos que dar clic aquí en el trabajador. Este trabajador, pues, es
el operario, el que va a realizar la actividad. Inicialmente procedemos a cambiar su ropa, entonces esta persona tiene que utilizar las botas, el jean o drill de trabajo, su camisa manga larga, ¿sí? Aquí miren que ya tenemos al trabajador. Y si ustedes revisan en territorio, aquí ya aparece el avatar con todos los elementos que tiene que tener ese trabajador, ¿sí? Para que ustedes puedan tomar esa decisión y vestirlo correctamente. Entonces aquí le colocamos el arnés, le colocamos el casco, le colocamos la careta. Esta careta es de tipo ignífugo, ¿sí? Es decir, que en caso de una fuga de corriente o un cortocircuito, esta careta lo va a proteger para evitar una falla de esta persona. Colocamos los lentes, los guantes clase 2, ¿sí? E iniciamos a colocarle todos los aparejos, línea de vida, eslinga, tapete dieléctrico, si de pronto es el caso de necesitarlo, el tie-off y la slinga en Y. Aquí ya tenemos seleccionados nuestros datos, podemos confrontar con la imagen ya compartida. Y esto porque de pronto se los digo porque se han presentado problemas con algunos de ustedes que haciendo la actividad y no seleccionan los elementos de protección personal, entonces no pueden seguir adelante con la actividad. Le damos clic en validar y nos dice que tenemos la protección apropiada para continuar. Entonces miren que ya nuestro trabajador aparece con el avatar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Clic en la señal y seleccionar los elementos con los que vamos a señalizar la zona de trabajo. Para este trabajo colocamos barandas y colocamos sistemas o señales de iluminación. Son los elementos que necesitamos para trabajar en nuestro circuito, ¿sí? Si le damos clic aquí en el macromedidor, nos dice que no podemos trabajar porque está abierto el circuito. Entonces, nosotros primero vamos al celular y ya tenemos aquí la solicitud para apertura del circuito. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, porque si nos vamos a abrir el cortacircuitos, no nos va a permitir porque no hemos solicitado al centro de control la apertura del mismo. Entonces, solicito la autorización para la apertura de cortacircuitos en el transformador con el fin de dar inicio a la consigna PN0441X. Le doy clic en enviar. Centro de control me responde. Confirmo solicitud de apertura de los cortacircuitos en el apoyo TIC83. ¿Sí? Entonces, efectúe la maniobra. Entonces, doy clic aquí en los cortacircuitos. Veo que están conectados. Y doy clic aquí en la herramienta. Selecciono la pértiga. Doy clic en validar. Empiezo a dar clic. Aquí se ve en un cortacircuitos o en un circuito trifásico donde tengo transformador o arranque. Yo para abrir un circuito tengo que primero abrir los elementos que están un poco alejados. Entonces aquí yo abro ese de la mitad y luego abro estos dos. ¿Sí vieron el movimiento? Entonces me dice, instala el letrero de no operar para poder continuar. Selecciono el letrero de no operar. Selecciono la pértiga también. Coloco el letrero de no operar. Y selecciono la pértiga y el probador de ausencia de tensión. Y lo acerco al circuito. Aquí, no sé si él tiene sonido, voy a colocarlo. Aquí en esta parte, como no hay tensión, él no tiene que sonar ni mostrarme ningún tipo de señal de iluminación. Pero en la parte superior, miren que aquí se enciende el LED de funcionamiento de él. ¿Sí? Abajo está apagado, arriba se enciende. Porque aguas arriba del cortacircuito hay tensión. Entonces, aquí lo podemos identificar. Cerramos nuestra
sección o nuestro punto de operación, miren que ya se puede ver el letrero de no operar. Quiere decir que este circuito está en estos momentos en consigna, es decir, nadie puede venir a intervenir este circuito. Y ya podemos dar clic en el transformador. Entonces nos dice, un momento, seleccione la escalera para poder realizar la instalación de los TCs. Venimos a herramientas y seleccionamos nuestra escalera dieléctrica, le damos clic en validar. Se instala la escalera y ahora sí podemos ascender y seleccionar nuestro transformador. Entonces tenemos nuestro TC, ¿sí? Yo le puedo dar clic acá y con esto le doy vuelta al transformador. Le vuelvo a dar clic acá y vuelvo a revisar cómo está este transformador. Entonces necesitamos instalar el TC. Para instalar el TC nos dice que ingresemos el valor de relación de transformación en el registro de datos. Vamos al registro de datos y nos dice que debemos ingresar el valor de la relación de transformación. Entonces, en este punto, nosotros tenemos que irnos a la tabla que tenemos aquí en la parte donde dice TCs. Le damos clic ahí y vemos que nos muestra una tabla donde tenemos que seleccionar, de acuerdo a la capacidad del transformador, la relación de transformación que vamos a tener, ¿sí? Entonces, en este caso, miramos el transformador y verificamos cuál va a ser la potencia que tiene él de funcionamiento. Como podemos ver, aquí se nota que el transformador es un transformador de 45 kVA. Entonces, sabemos que es 45. Para 45, nuestra relación de transformación sería 150 a 5 amperios. O sea, por cada 150 amperios, él me va a tomar o me va a transformar 5 amperios. ¿Listo? Entonces, con ese dato, ¿qué tengo que hacer yo? Pues calcular la relación de transformación. Y la relación de transformación sería igual a N1 sobre N2. Y ese resultado, pues sería el valor. Entonces, N1 me dice que es 150. Nuevamente lo reviso acá. 150, ¿sí? 150 dividido 5, que sería la relación. Entonces me dice, la relación de transformación sería de 30. Y como tengo pues transformador trifásico y la corriente sería distribuida por fases por tener conexión en Y, ellos van a tener la misma relación de transformación porque permite o funciona para los tres o para las tres fases. Teniendo eso ya, pues ya puedo llevar el TC. Miren que ya lo puedo manipular. Si lo voy a instalar en media tensión, obviamente él me va a decir que no, ¿sí? Porque él solo se instala en baja tensión. Si yo le doy clic así y lo invierto, también lo puedo instalar, pero lo instalo y me queda mal instalado. ¿Por qué? Porque pasa lo que les decía ayer. Ese invertido va a anular la señal de otra corriente que sale por otra fase. Entonces, selecciono uno, coloco un TC, selecciono el otro TC, lo coloco y selecciono el otro TC, vengo hacia acá y lo coloco. ¿Listo? Quedaron instalados. Ahora, pues, ¿cuál es el procedimiento o qué es lo que yo tengo que hacer? Seleccionar los conductores e instalarlos de acuerdo al código de colores que manejamos con Reti. De amarillo, y miren que aquí arriba me muestra el color amarillo, azul, y aquí tengo el color rojo, ¿sí? Entonces, tenemos ya el transformador. Ya con esto, ¿qué puedo hacer yo para tomar lecturas en este caso? O para llenar los datos. Aquí, pues, lo que tengo que hacer es conectar el macromedidor, porque si no conecto el macromedidor, no voy a poder cerrar el circuito, y si no cierro el circuito, pues voy a seguir trabajando con un circuito energizado, sin energía,
porque si lo energizo podría tener un cortocircuito, ¿sí? Si miro el celular, ya pues podría yo hacer la consigna para el energizar, pero esto no me lo permite hasta que yo no haga la conexión del macromedidor. Entonces le doy clic en el macromedidor y ahí podemos ver nuestro macromedidor, ¿sí? Este elemento pues nos muestra cómo hacer esa conexión. Nosotros tenemos, voy a ampliar aquí un poco la imagen, tenemos que revisar estas conexiones. Para eso pues podemos irnos hacia las normas que yo les compartí el día de ayer, la parte de macromedidores, ¿sí? Instalación de macromedición. Vamos a sacar la norma EPM. Y en la norma EPM, pues nos habla y nos dice todos los documentos, las definiciones y los elementos de referencia que tenemos que tener para nuestro macromedidor. En el caso del transformador, vemos que teníamos un transformador 45 kVA, ¿sí? Aquí lo tenemos. Nos dice la corriente nominal sería aproximadamente 118.1, ¿sí? Con un factor de 1,2 para 150, que sería lo que tendría ese macromedidor, ese TC, y en una operación mínimo de 30 y máximo de 180, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese tipo de elementos para poder revisar cómo está conectado. Y aquí tenemos conexión transformador monofásico, nos interesa es transformador trifásico, entonces nos movemos hasta encontrar el transformador trifásico, que es el que tenemos acá, ¿sí? Entonces mire que nos dice transformador trifásico, fases R, S, T y N. R sería amarillo, S azul y T sería rojo. Y el neutro que lo tenemos acá. Y si ampliamos un poco, pues nos muestra ese esquema de conexiones y esa bornera. Entonces, conductor que viene del transformador, en la línea 1, se conecta en el punto 1 y el conductor del macromedidor se conectaría en la línea número 3. Aquí pues tendríamos que hacer esa revisión. En algunos puntos se conectan pues una bobina de pruebas para poder aterrizar o tener en cuenta cómo van estos valores o cómo lo tenemos aquí nosotros eh, puesto o instalado. Si algún cable queda invertido, no nos va a permitir avanzar. Se va a bloquear el Cloud Labs y pues va a seguir ahí hasta que usted no realice la instalación correcta de ese equipo, ¿sí? Aquí voy a bajar hasta donde está el transformador trifásico, ya que aquí están los conductores y la respectiva instalación de ese macromedidor, cómo se vería si lo tenemos ahí en nuestro sistema eléctrico instalado. No sé si tengan alguna pregunta hasta este punto. Ustedes pueden irse a revisar la configuración que aparece, pues, cómo se instalan estos TCs, ¿sí? Para esto voy a mostrarles aquí un documento que me indica cómo está o cómo se instala directamente este macromedidor en la red de energía, ¿sí? Entonces, me puedo ir a la parte de instalación. Entonces, miren que me muestra. Dichos bornes están divididos entre bloques, ¿sí? Un bloque sería para la bobina o para el TC amarillo, un bloque sería para el TC azul o el que está en la fase azul, y el otro sería para el TC que está en la fase roja. Entonces, como tengo este tipo de configuración, yo tengo que revisar cómo va a ser la conexión de ellos en cada punto. Y mire que aquí me muestra cómo es la toma de lectura de cada elemento que yo tengo acá, ¿sí? Y la conexión. O sea que aquí vemos la bornera
con los 11 puntos que tiene de conexión ella. La secuencia de conexión es la misma para cada bloque y el último borne, que sería el borne 11, sirve para referencia en la señal de tensión y este sería de color blanco. Es decir, que ahí se conectaría el conductor neutro. Nosotros seleccionamos cada uno de los bornes del macromedidor, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer la conexión. Mire que nos muestra los conductores que hay para hacer esta conexión. Los 3 conductores que vienen directamente de los bornes del transformador, ¿sí? Y los otros conductores que vienen de los TCs, que serían los transformadores de corriente que tenemos ahí instalados. Si de pronto nos equivocamos en una conexión, podemos volver a dar clic en el barraje y le damos clic a cada uno de los conductores y se va borrando esta conexión errónea. Y pues finalmente tenemos una conexión parecida a esta. Cuando ya realicemos esa conexión, tenemos que validar con el centro de control por medio del celular que ya terminamos de instalar y que necesitamos energizar para poder tomar lecturas de corriente y voltaje. Eso es lo que tenemos que hacer. Si ustedes se van a territorio, pues mire que aquí están las imágenes que describen los puntos claves, como es la parte de seguridad y salud en el trabajo, la selección de los transformadores o los TCs, y aquí aparece el esquema de conexión que tenemos de ese macromedidor. Entonces, yo les comparto igual forma la imagen y podemos revisar cómo está esta conexión. Entonces, este conductor, que es el que está por la parte superior, es el conductor que viene directo del transformador. Y miren que este conductor conecta el amarillo al 2, a la bornera en 2, el azul en 5, el rojo en 8 y el blanco en 10, ¿sí? Entonces podemos iniciar con la conexión. El amarillo se conectaría en 2, que le damos clic aquí al superior, a la bornera en 2 y luego le damos clic al conductor. Entonces fase amarillo se conecta al 2, ¿sí? Volvemos a la imagen. Fase azul se conectaría al 5, le damos clic en 5 y seleccionamos fase azul, conectamos fase azul y tenemos el conductor, en este caso el rojo, va al punto 8 de la bornera, clic en el 8, conductor rojo, ¿sí? Ahí conectó. Y el blanco iría al 10, como lo vimos en la norma de control. Ah, mira, aquí, como está la bornera alumbrando, si yo le doy clic, elimino los conductores. Se me toca repetir el proceso. Entonces 2, amarillo. Nuevamente. 5, 5 azul. 8 rojo. Y bornera. 5 azul. 8 rojo. Y el 10 que tiene el neutro. ¿Sí? Ahí hasta este momento solo tengo conectados los conductores que vienen del transformador. Ahora tengo que conectar los conductores que vienen de los TCs. Entonces, en el punto 1, en que aquí me muestra en el punto 1, voy a conectar, le doy clic al 1, el conductor, y conecto. Tengo S1 o S2. Entonces, ¿cuál es el cable que proviene de los transformadores de corriente que deseo conectar? Aquí yo le puedo dar S1 o le puedo dar S2, ¿sí? Vamos a darle clic en S1. Ya conecté el primer cable. El segundo iría al 4. Entonces, 4, selección S1. Y el tercero iría al 7,
que tenemos acá. Clic en 7, clic en cable, seleccionamos 7, lo tenemos listo. Podemos verificar. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta unos puentes que se tienen para poder realizar el control de ese macromedidor. Entonces, un puente entre 3 y 6, ¿sí? Entonces, damos clic en 3 y damos clic en 6. Se hizo el puente. Un puente entre 6 y 9. Damos clic entre 6 y 9. Y un puente que va entre 9 y 10. Entonces ahí nos dice, ha realizado la conexión del macromedidor correctamente. O sea que ya nosotros aquí podemos irnos al siguiente punto de la actividad, donde le enviaríamos el mensaje al centro de control. Centro de control para operario. A la hora de montaje del macromedidor en el transformador T1C83, en el apoyo M04425 han finalizado y solicito autorización para conexión de cortacircuitos. Envío el mensaje. Confirmo finalización de la actividad. Proceda a realizar cierre de cortacircuitos. Entonces, como nos dicen que procedamos, vamos a esta parte, le damos clic nuevamente acá, seleccionamos la pértiga, con la pértiga quitamos el letrero y seleccionamos nuevamente la pértiga y empezamos a energizar circuitos. Entonces, primero este, miren cómo se hace este mismo proceso que ustedes están viendo aquí animado, es el proceso que se realizaría en físico, ¿sí? Nosotros en la parte física, pues también vemos este tipo de trabajo o lo realizamos con la pértiga extensible en el campo de redes o en el salón que nosotros también trabajamos con este tipo de herramientas. Entonces energizamos el circuito. Aquí damos clic en energizar el circuito. Podemos comprobar. Seleccionamos el probador de ausencia de tensión. Seleccionamos la pértiga. Y miren que si lo colocamos aquí en la parte baja, ya nos va a mostrar que tiene energía, al igual que en la parte superior. Es decir, que cumplimos con esta actividad. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues primero revisemos el macromedidor. Miren el consumo que se tiene, 1426.371 kilovatios hora. ¿Sí? Quiere decir que sí quedó conectado. Aquí ya no podemos hacer ninguna operación porque si lo hacemos, estamos en falla porque está energizado el circuito. Le damos clic al transformador y en el transformador nosotros tenemos que tomar los valores de lecturas que tenemos acá. Miren que ya nosotros aquí pues tendríamos que seleccionar esos puntos, ¿sí? Y seleccionar esos puntos pues nos va a permitir a nosotros hacer la actividad correctamente para poder tomar cada uno de los datos o cada uno de los puntos que tenemos ahí pendientes. No sé si hasta el momento les ha quedado claro o si tienen alguna duda respecto al procedimiento que se debe hacer. Entonces aquí selecciono el elemento de trabajo que yo necesito. Para esto, pues con la pinza amperimétrica, yo voy a trabajar, voy a realizar lo que es la medición, ¿sí? Le doy clic a la pinza y si le doy un solo clic, puedo iniciar a tomar lecturas de corriente. En este caso, estamos tomando lectura de la fase 1. Vamos a anotar aquí estos valores. Entonces, transformador trifásico 45 kVA, intensidad X1 sería 78, o punto 105
amperios, intensidad X2, llevemos este multímetro ahí a la fase 2, sería 81.788 amperios, y lo llevamos a la fase 3 y sería 73, densidad X3 sería 73,033 amperios. Listo, entonces aquí tengo fase 1 y ahora voy a tomar voltajes. Coloco el neutro aquí en el punto de conexión donde estaría X1, y miren que ahí conecto el multímetro, estoy tomando la lectura de lo que es la fase 1, ¿sí? Sería en fase 1, colocar acá voltaje X1, llego a las 192.050 voltios, voltaje X2, entonces basta solo con mover conductor rojo, 183.401 voltios, voltaje X3, misma situación, tomamos este dato y lo colocamos acá, 205.386 voltios. Entonces miren que como la intensidad 3 la que tiene menos voltaje, nos muestra que es menos intensidad, perdón, es la que nos está mostrando menos voltaje, ¿sí? Y donde tenemos una mayor intensidad de consumo, tenemos un menor voltaje. Ahí tenemos una relación, ¿sí? Aquí colocamos relación de transformación del TC, ¿sí? Sería igual a 30, ¿sí? Es decir, 150 sobre 5 amperios a uno de ellos. Estos serían los datos que nosotros tenemos ahí para el transformador. Vamos a seleccionarlo acá y se lo voy a Profe, copiar aquí a una ustedes. pregunta. Ese 30, ¿de dónde salió? El 30 ya le muestro dónde salió. Estos transformadores, cuando nosotros los seleccionamos, No, sí, sí. Ya sé, ese es de la división, de la que usted sí, dividió. Listo, sí, señor, ya. Vale, recuerde que gracias. voy a colocarlo acá. La fórmula de relación de transformación sería igual a N1 sobre N2. Y cuando yo le doy clic aquí en los TCs, pues mire que primero tenemos que revisar la potencia del transformador, 45 kVA. Ujú. Después le doy clic acá y de acuerdo a la potencia me voy a la tabla del TC comercial. Entonces me dice Sí. 150 150 lo en divido en primera 5. o en primario y 5 en secundario. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo acá. Tengo estos dos, mire que incluso le coloco la división y ahí es los 30 que yo obtengo. Ambos son amperios, por lo tanto queda sin unidades. Listo, profe, ¿Listo? gracias. Sí, señor. Entonces se tomó esa lectura, ya tenemos esos datos. Yo puedo colocar los datos aquí, pero me falta corriente y tensión de los TCs. ¿Cómo tomo esa lectura? Me vuelvo acá un momento. Si ustedes miran el TC, él no me va a permitir que yo le tome lecturas a él, ¿sí? Porque mire que aquí no es el punto de control de él, ahí él incluso está midiendo intensidad. Entonces, para medir el TC, me tengo que venir al macromedidor, ¿sí? Selecciono la pinza amperimétrica, puedo colocar intensidad primero y empiezo a ubicarlos. Se mire que el TC aquí ya me dice eh, TC
a colocar los datos, 150 amperios a 5 amperios. Entonces, intensidad fase 1 sería 2.608 amperios. Intensidad fase 2. Muevo la pinza. Mire que él mismo me dice dónde la coloco. Y ya veo que está en el color azul, en la fase 2. 2.731 amperios. Y lo muevo a la fase 3. Sería color rojo. Densidad fase 3. 2.423 amperios. Este procedimiento nosotros, digamos en el SENA no lo hacemos porque es un procedimiento que implica tener el equipo energizado, ¿sí? Nosotros pues allá hacemos este tipo de prácticas de energía simuladas y las prácticas que tienen cierto ambiente, digamos en la parte de redes, así se hacen prácticas reales, pero estas pues algunas no se hacen por los equipos y por la necesidad del trabajo en línea, ¿sí? Pero cuando ustedes están trabajando en una empresa de estas, por ejemplo en Imel o en CAN, el procedimiento que hacen es el mismo que hasta este momento he realizado yo. Entonces, pues mientras estamos en este espacio de pandemia y a la espera de que se normalicen las cosas, se realiza esta actividad para que ustedes vayan ejercitándose y vayan aplicando en su mente qué es lo que deben hacer para en el momento que cuando se realice de forma presencial, ustedes sepan cómo aplicar y sepan para qué sirve cada herramienta, cada equipo y cada elemento de la red de distribución. Entonces, para medir el voltaje del macromedidor, esta punta que es la punta negativa o el neutro lo conecto en el conductor número 10, ¿sí? Ahí no tengo ningún voltaje. Y la punta roja empiezo a moverlas en las fases. Entonces vamos a colocarla primero en la fase 1. Mire que la fase 1 me la colocas en la bornera 2 porque ya estoy tomando lo que viene de esa conexión de ese equipo. ¿Sí? Mire que estoy midiendo el voltaje del TC. Este voltaje sería 192.050 voltios. Voltaje sería 183. Voltaje fase 2. Aquí faltó fase 1. Sería 183.401 voltios. Voltaje fase 3 sería 205.2386. Miren que aquí en el voltaje tuvimos los mismos voltajes que ya habíamos tomado en lectura del transformador. ¿Por qué se tienen los mismos? Porque el TC pues está tomando el valor de relación de transformación o de corriente, que esta es la que nos hace la transformación. Si yo tomo en intensidad, vamos, una de las intensidades, vamos a hacer el ejemplo acá, intensidad de 78.105 y lo divido en la intensidad de la fase 1 que sería 2,608, obtengo un valor cercano a 30, que es la relación de transformación que yo tengo, ¿sí? Entonces, por esa razón es que la intensidad en el transformador me varía con la que me entrega el TC, que el TC ya me hace la aplicación de esa relación de transformación, mientras que el voltaje sí va a ser el mismo porque yo no tengo transformador de potencial aquí, ¿sí? Es decir, un transformador que me tome la lectura de cuánto voltaje tiene el circuito.
me está tomando la lectura de la intensidad que tiene el circuito. Entonces, teniendo estos datos, le doy clic en el lápiz e inicio a colocar los valores que tengo acá. Entonces, nos vamos a la primera parte, motor trifásico, X1 tensión sería 192 punto, y en este caso 192.050, 050, X2 sería 183.401, 001, y el tercero sería 205.386, 5.386 voltios. Como ya confirmamos que son los mismos voltajes, podemos colocar el valor de 50, 183.401 y 205.386. ¿Listo? Ahora nos vamos a la corriente. Aquí sería 78.105, 78.105, 81.788 y 73.033. Entonces tengo los valores, corriente del transformador. Ahora me voy a los valores de corriente del TC. Un poco acá, 2.608, 2.608, 2.731, 2.433. ¿Listo? Ya aquí tengo todos mis datos, pero antes de darle verificar, o sea, como sé que me quedó bien, yo ya le doy en reporte y me voy en 0 intentos, ¿sí? Pero antes de irme a los intentos, voy a darle clic aquí en responder las preguntas para revisar pues cuáles son los puntos. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento interno de un medidor de energía y cómo deben empezar a llegar las señales a este? Entonces, el medidor de energía cuenta con un elemento llamado bobina de corriente, el cual toma el valor de la intensidad que ingresa en el equipo y por medio de la inducción hace mover un disco para generar un cambio en el tacómetro o punto de toma de datos. Ahí sería mi respuesta. ¿Qué tipos de medidores conoce? Medidor electrónico, medidor mecánico y medidor electromecánico. Medidor mecánico funciona con una bobina de corriente que hace mover un disco. El medidor electrónico funciona mediante pulsos de corriente que son procesados como señales digitales para la toma de lectura. El medidor electromecánico es un híbrido de los dos anteriores. Esas son mis respuestas. Ustedes las pueden googlear y pueden profundizar más o especificar más. Yo las estoy colocando de pronto un poco abiertas. ¿Cuál es la importancia de conservar el orden de las caras? Si se invierten,
los DC se puede producir un error en la lectura porque se anularían las corrientes o las intensidades de corriente medidas. El 3, el 4, rangos de corriente admisible, en este caso transformador trifásico, en 1 a 5, en algunos DCs, y creo que en 1 a 10. En estos casos, las guías a nosotros nos dicen de 0 a 1 amperio, 0 a 5 amperios, sería de 0 a 1 amperios y de 0 a 5 amperios. Y aquí ya, con esto termino yo mi punto. Clic en el lápiz y le doy en reporte. Me dice, ¿los datos son correctos? Me preguntan ellos. Yo confío en lo que hice y yo digo, sí, son correctos mis datos. Entonces, luego me dice, culmine y responda a las siguientes preguntas. ¿Cuántos bornes están destinados para la medición de consumo energético de cada fase? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos bornes considero yo? 3 y el punto neutro, que sería la referencia. De los medidores de energía se clasifican según su clase. Esto pues nosotros lo podemos tomar en la norma. Ahí nosotros podemos ver. Tenemos medidores clase 1 y 2, son los que usamos en nuestro hogar. Medidores 0.5S, 0.2S. Miren que prácticamente estos dos son iguales, ¿sí? No varían en esos datos. Aquí nosotros podemos seleccionar uno de estos. Entonces, como tenemos la duda de esos dos puntos que son iguales, nos podemos ir a donde tenemos la norma SENS, la parte de capítulo de medición, y aquí nosotros revisamos cuál es la precisión de esos medidores. Entonces nos vamos a buscar la tabla de precisión, me dice tipo de punto de medición y tipo de medidores. Entonces tenemos 0.2S, 0.5S, ¿sí? Medidores de energía activa, y exactitud de transformadores sería 0.2, 0.5. Sería 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5 y 1 y 2. Entonces 0.2S, 0.2, ¿sí? Que tenemos ahí. Y seguimos. Selecciona el tipo de medidor al cual corresponde la siguiente descripción. Se utiliza para el consumo de energía en una acometida trifásica en baja tensión, 3 fases y 4 hilos. Entonces, mire que nos está hablando 3 fases, nos está hablando de una conexión eh, tetrafilar que tiene 4 hilos. Entonces nosotros, 3 fases, pues ya sabemos que es trifásico, y 4 hilos sería tetrafilar. Entonces, el medidor trifásico tetrafilar. Le damos clic en terminar y esperamos el informe.